Hoy, miércoles 1 de noviembre, estamos comenzando el mes con muchas novedades y también ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy en el set de la radio. Está junto con nosotros el doctor Gabriel Villalba, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, José? Como siempre, un gusto compartir contigo, compartir con toda la gente que nos escucha, que por redes sociales también nos ve en este prestigioso programa, la Radio Chuncoca La Paz. Siempre es un gusto, un placer, y ya como habíamos comprometido la presencia de todos los miércoles, a partir de este miércoles para los siguientes, pues estaremos brindando y analizando las principales perspectivas, análisis de la coyuntura política nacional, regional, internacional y global, por supuesto. Así es, exactamente. Cada miércoles vamos a tener la presencia del doctor Villalba en el programa Encuentros para hacer un análisis de la coyuntura de nuestro país a través de la mirada legal y también ese análisis político del doctor Gabriel Villalba. El día de ayer ha sido un día bastante sui generis, ha pasado de todo, ha habido una entrevista, ha habido una conferencia de prensa que ha dado el equipo jurídico del MAS IPSP por la mañana, y también por la tarde ha vuelto a aparecer el equipo jurídico luego de haberse enterado de esta resolución del Tribunal Supremo Electoral. También la bancada evista y la militancia ha salido por diferentes lados a pronunciarse. Por un lado, la bancada evista ha tildado de aberrante la decisión del Tribunal Supremo Electoral y anunció una batalla judicial y callejera por este intento de proscribir al movimiento al socialismo y también a su jefe nacional, el hermano Evo Morales. ¿Cómo se tendría que ver esta situación, doctor, a partir de todo lo que ha ido apareciendo, esta eh, esta medida que parece un tanto extrema de no reconocer la militancia de Evo Morales, sabiendo que él es el jefe nacional, que ya hay un antecedente, una historia de todo lo que es el movimiento al socialismo en sus 9 congresos anteriores y en este 10º congreso, que obviamente también a partir de la convocatoria ya la población está en la memoria de la población, en esa memoria corta, que Evo Morales es parte fundacional del MAS. Sí, el día de ayer, justamente en horas muy tempranas de la mañana, 8 de la mañana, se hacía una conferencia de prensa en la cual ya se advertía los intentos que se estarían realizando a través de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral de intentar desconocer la militancia o tratar de agarrarse de una chicana, si se quiere, legal, del no reconocimiento de un requisito que no habría presentado Evo Morales supuestamente de su militancia, y se estarían agarrando de ese aspecto para intentar pues invalidar todo el Congreso desarrollado el 3 y 4 de octubre en la UCAeñe. Ante ello, bueno, ya se tenía esta información, y mira cómo se dan las circunstancias. Se emite un informe del CIFDE, y el CIFDE finalmente emite en su informe que se habrían reconocido las 13 dirigencias, los 13 cargos dirigenciales de la nueva directiva del movimiento al socialismo, advirtiendo que 5 no estarían cumpliendo con requisitos estrictamente de forma, requisitos simplemente formales, no de fondo, ¿no? Entre ellos, Evo Morales, este tema de la militancia. Entonces, son argumentos totalmente irrisorios, ¿no? Porque no se puede entender cómo observan la falta de certificación de militancia de Evo Morales cuando Evo Morales es fundador del instrumento político, fundador del movimiento al socialismo. Entonces, el argumento es totalmente irrisorio ante los ojos de cualquier persona, pero le han tratado de dar cierta validez legal, cierta validez jurídica, incluso a instancias del CIFDE, que ya podía haber sido interpretado por los delegados que tenemos ante el órgano electoral plurinacional, podía haber sido observado y subsanado. Eran requisitos estrictamente de forma que podían ser fácilmente subsanables. Sin embargo, pasa el tiempo y
justamente en la noche. Mira cómo se dan las circunstancias. Entrada ya terminando las horas de la tarde, empezando las horas de la noche, teniendo en cuenta que en la sede de gobierno, particularmente en La Paz, existe una celebración muy fuerte de la fiesta del Halloween, que todas las arterias de nuestra ciudad estaban totalmente congestionadas, ¿no? Por transeúntes, niños, familias que se disfrazan, conviven. Era prácticamente intransitable la sede de gobierno el día de ayer, justamente aprovechando esa circunstancia, aprovechando ese acontecimiento, saca un comunicado en realidad el secretario de la Cámara de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, indicando que se estaría invalidando o anulando el Congreso de la UCAeñe por estos requisitos estrictamente de forma. Ante ello, inmediatamente se convoca el equipo jurídico a la cabeza del colega Diego Jiménez y pues se emite una línea, un criterio estrictamente jurídico de lo que estábamos viviendo. Y era a todas luces un intento que ya se había advertido en la mañana de proscripción del movimiento al socialismo, pero por sobre todo de proscripción a la figura del liderazgo de Evo Morales. No existieron argumentos jurídicos. De hecho, la resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral no ha sido oficialmente notificada al movimiento al socialismo, no ha sido oficialmente notificada a los delegados que tenemos en el órgano electoral plurinacional. Entonces, se ha comunicado abiertamente, utilizando los medios hegemónicos de comunicación, que se habría anulado la realización, las determinaciones y conclusiones emanadas del Congreso realizado en la UCAeñe, y de esa forma pues invalidar todos los actos de los derechos políticos que se habrían ejercido por los militantes que acudimos a la UCAeñe y ejercimos nuestro derecho político, porque el acto jurídico realizado en la UCAeñe constituye un proceso electoral. Por eso el CIVDE estaba devedor, ¿no? Por eso el órgano electoral plurinacional mandó al CIVDE para realizar el proceso de veeduría del proceso electoral de constitución de nueva directiva del movimiento al socialismo. Entonces, mira, se estarían vulnerando derechos políticos, se estarían vulnerando derecho a la participación, derecho a la representación, con esas observaciones estrictamente de forma que pueden ser fácilmente subsanables. Ahora bien, ¿qué sigue, querido José? Se tiene todavía la posibilidad de que tras la notificación oficial al movimiento al socialismo con esta resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, que es contradictorio con el informe 302 del CIVDE, pues el movimiento al socialismo como organización política tiene la posibilidad de presentar ante el Tribunal Supremo Electoral un recurso extraordinario de revisión. Si el órgano electoral plurinacional se sigue manteniendo en esta determinación, en esta decisión, que no tiene tintes jurídicos o no está pues muy bien, no está sustentado en el ámbito de la normativa electoral vigente, es una argumentación estrictamente política y que demuestra la sumisión del órgano electoral ante el órgano ejecutivo, pues tendría también y estaría expedita la vía de la acción de amparo constitucional para la restitución de derechos que pues todos los militantes ejercieron en ese Congreso que estaría ahora intentando ser anulado a instancias de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Bien, pero hay también algunas novedades, doctor. La ley 1096 plantea que las organizaciones políticas tengan que cumplir con algunos requisitos. Usted ya ha sido bien claro, son requisitos de forma, no de fondo, porque el Congreso en la UCAeñe ha tratado de ser lo más concreto, taxativo con el reglamento, ¿no? Claro. ¿Por qué no podría ser subsanado en este tema? ¿Habría alguna posibilidad de subsanarse? Porque realizar un Congreso de esta magnitud, por un lado, no es fácil. Se requiere dinero, tiene muchos gastos, ¿no? También la vocal Dina Chuquimia dijo hoy que también se han rechazado dos directivas del movimiento Tercer Sistema y de la UCS, pero el argumento que ella plantea es que ninguno de estos dos congresos ha sido supervisado por el órgano electoral.
a diferencia del Laucaeñe, ha sido supervisado y además ha cumplido bastantes puntos de lo que se pide en la ley 1096. Entonces, ¿tendría alguna posibilidad de subsanarse? Sí, sí, esa es la esperanza todavía que se tiene. Sin embargo, la determinación del Tribunal Supremo Electoral, hay que decirlo claramente a la población, ha sido una determinación a todas luces política, una determinación que no encuentra sustento en la normativa electoral, que no encuentra sustento en la Ley de Organizaciones Políticas 1096, que además atenta a los derechos políticos, como lo dije anteriormente, y que deja un precedente de, a todas luces, violación de la institucionalidad electoral que pudiéramos tener en el país, porque si esto le está pasando al movimiento al socialismo, imagínate lo que le puede pasar a CC, a Comunidad Ciudadana, a Creemos, a cualquier otra fuerza política, ¿no? Que se agarren una suerte de requisito estrictamente formal para invalidar todo un proceso electoral como es el Congreso de una organización política. Entonces, a ver, el movimiento al socialismo, para la convocatoria de su Congreso, ha cumplido con todos los requisitos que establece la normativa electoral, ha cumplido también con todos los requisitos que establece la Ley de Organizaciones Políticas 1096. Ha cumplido con todos los requisitos para que el Congreso también pueda ser validado por el Tribunal Supremo Electoral, y así lo refiere también el informe del CIFDE, este informe de número 302, ha cumplido con todos los requisitos para que el Tribunal Supremo Electoral también pueda, pues, simplemente validar las determinaciones que se han dado. ¿Cuál era el objetivo del Congreso en Laucaeñe? La composición de una nueva directiva, que la directiva saliente, pues, dé lugar a una nueva directiva. Ese era el objetivo fundamental, y eso se ha tomado en determinaciones de múltiples comisiones. Se ha compuesto toda la directiva, pero también se ha compuesto todas las secretarías. Tenemos 14 secretarías al margen de la vicepresidencia y la presidencia. Es la composición que se ha tenido y que se ha realizado y se ha trabajado en los 2 días en Laucaeñe, conforme el artículo 25 del propio Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. Entonces, existe una suerte, lo volvemos a decir, como se dijo en la conferencia de prensa, una sumisión del órgano electoral plurinacional ante el órgano ejecutivo, que estaría validando una suerte de flagrante intromisión y de grosera determinación que se enmarca en esta resolución, que, lo vuelvo a decir, no ha sido notificado oficialmente al Movimiento al Socialismo. Una vez notificados, dados por notificados el Movimiento al Socialismo, los representantes que tenemos ante el órgano electoral plurinacional, se tendrá esta posibilidad de activar este recurso extraordinario de revisión, que puede revertir la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. En caso de que no se revierta esa determinación y quieran seguir por sobre eso, pues se estaría activando, como te decía, la vía estrictamente constitucional, ¿no? Como accionantes, el Movimiento al Socialismo, a través del equipo jurídico, estaríamos entrando ya a la vía constitucional, pero a todas luces, si nosotros somos, y como hemos sido, respetuosos de la normativa legal vigente, la normativa constitucional, la normativa electoral, la normativa de la Ley de Organizaciones Políticas, confiando en un accionar que tenga que ser igual de legal, de buena fe, las resoluciones emanadas por el mismo Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente nos encontramos con que esto no es así, querido José. Nos encontramos con una mala intención, con una intencionalidad política de apartar de la Dirección Nacional del MAS a Evo Morales y de destruir finalmente las determinaciones que se habrían realizado en el Congreso de Laucaeñe. Y sobre el jefe nacional del MAS, dijo que anular el Congreso del MAS es un golpe, un duro golpe, y que el Tribunal Supremo Electoral está ejecutando órdenes del gobierno. Con esa mirada y con las palabras del doctor Villalba, también se está viendo que el gobierno está coaptando a todos los poderes del Estado. Faltaba el Tribunal Supremo Electoral, nada más. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, el órgano judicial, todas las autoridades electas por voto popular que conforman el órgano judicial propiamente dicho, en sus diferentes instancias, van a fenecer el 31 de diciembre de este año.
¿Qué va a pasar con relación a eso entonces, no? ¿Quién va a resolver, digamos, si nosotros como Movimiento al Socialismo presentaríamos una acción de amparo constitucional para la restitución de estos derechos del Congreso de la Uqueña? ¿Quién va a resolver esto? Tendrían que resolver las autoridades judiciales, pero esas autoridades judiciales van a terminar en su mandato el 31 de diciembre. Entonces, ¿quiénes van a resolver? Ellos mismos prorrogados, van a resolver esta situación los magistrados que sean nombrados vía decretazo presidencial, o cuál va a ser la situación jurídica, ¿no? Entonces, más allá del camino estrictamente jurídico, estrictamente legal, querido José, también está activada la vía de la movilización popular, la vía estrictamente política. La determinación del Tribunal Supremo Electoral no ha sido una respuesta jurídica, ni legalmente sustentada, ha sido una respuesta y una determinación estrictamente política. Una determinación estrictamente política, por supuesto que va a tener también una respuesta política por parte del movimiento al socialismo, y eso implica la movilización, eso implica defender las determinaciones del movimiento al socialismo emanadas del Congreso en la Ucayñe, por todas las vías legales correspondientes, que vienen a ser también la movilización, el ámbito social, el ámbito político, y pues es un atentado a los derechos de todos los militantes, ¿no? Finalmente han sido los militantes los que, con su participación, con su asistencia, con su acreditación, han generado conclusiones y determinaciones propias de el Congreso, que está además amparado por el Estatuto Orgánico, por la Ley 1096 de organizaciones políticas, y que sean otras personas que ni siquiera son militantes las que se den la prerrogativa de hablar a nombre de los militantes del movimiento al socialismo. Por supuesto que genera también indignación en la militancia y genera repulsión por esta clase de acciones, y a todas luces una flagrante intromisión del órgano ejecutivo en el órgano electoral. Se habla de un órgano electoral totalmente sumiso y supeditado a las determinaciones del órgano ejecutivo, y esto la gente en las calles lo dice. Se ha manifestado el día de ayer, estaban muchísimos compañeros, compañeras en las puertas del órgano electoral plurinacional en la Plaza Baroa, que han sido reprimidos y gasificados como en épocas de la dictadura de Yanine Áñez, por expresarse en contra de esta determinación del órgano electoral plurinacional a través de la sala plena del TCE. Entonces estamos viviendo una suerte de emergencia generalizada y una suerte pues de también efervescencia, enojo que tiene toda la militancia e indignación que tiene la población en contra de estos personajes que estarían violando la institucionalidad electoral. Y lo vuelvo a decir, si están osando realizar estos atentados contra la voluntad política popular emanada del Congreso con el partido más grande, que es el Movimiento al Socialismo, ¿qué le pasará a Comunidad Ciudadana? ¿Qué le pasará, creemos? ¿Qué le pasará al resto de las fuerzas políticas? Estamos en un estado de incertidumbre institucional propiciado por esta determinación de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Y bien, se ha dicho también que esto atenta al movimiento, principalmente al movimiento indígena originario campesino, porque ellos son los dueños del partido más grande de la historia de nuestro país, pero también la población en general, doctor Villalba, con estas resoluciones que emite el órgano electoral plurinacional, ¿no pierde credibilidad? Por supuesto que sí. Mira, llama poderosamente la atención que como equipo jurídico, a través de conferencia de prensa, se haya advertido de esta situación, de que estarían tratando de observar la militancia del presidente del MAS, Evo Morales, en horas de la mañana, y que posteriormente, incluso ya realizado el informe del CIFDE, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral se atreva a interpretar ese informe, a contrariar ese informe del CIFDE, y dicho sea de paso, salga un vocero, que es el secretario de la Cámara, a hablar a nombre de toda la Sala Plena, a indicar que se estaría anulando el Congreso del Movimiento al Socialismo, siendo que ni siquiera se le ha notificado al Movimiento al Socialismo. Entonces, por todas luces, vemos una flagrante degeneración de la figura de imparcialidad que debiera tener el órgano electoral plurinacional. El órgano electoral plurinacional debería ser el ejemplo de institucionalidad, el ejemplo de imparcialidad, el ejemplo de no intromisión. Si bien el artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado nos habla de la coordinación que deben tener los diferentes órganos del Estado, en su primer parágrafo,
Sin embargo, esto de la coordinación se ha degenerado en una suerte de intromisión flagrante. Todos los órganos del Estado, empezando del órgano judicial al órgano ahora electoral, el órgano judicial, electoral, ahora el órgano legislativo, se intenta que sean concentrados a la cabeza del órgano ejecutivo o a la cabeza de la presidencia del Estado, que es pues llama poderosamente la atención, querido José, y nos alerta no solamente a los masistas, sino a toda la población en su conjunto, a que el órgano electoral plurinacional pues está vulnerando la poca institucionalidad que le quedaba al Estado boliviano, y es un gobierno que está a todas luces atentando contra los principios más básicos de los derechos que ya te había dicho, los derechos a la participación, los derechos a la representación, los derechos políticos de los militantes del movimiento al socialismo, y contrariándose entre CIFDE y Sala Plena ante un informe que pues simplemente observaba situaciones de forma y no así de fondo. Exactamente, y lo más extraño, se podría decir, son esas contradicciones, doctor, porque sabemos que el CIFDE ha realizado un informe que no ameritaba una anulación, y por otro lado, hoy, por la mañana, la vocal Dina Chuquimia ha informado que la Sala Plena decidió aún reconocer a el jefe nacional Evo Morales como el presidente del movimiento al socialismo, porque fue electo en 2017, hasta, dijo ella, que el nuevo Congreso del partido elija otra vez una nueva dirigencia. Esas contradicciones dan mucho de qué hablar, porque realmente ponen al filo de un gran abismo al Tribunal Supremo Electoral. Faltaría que también todo lo que se ha ido actuando anteriormente ya sea algo para también observar, ¿no? Sí, sí, lo volvemos a decir, se está atentando a la institucionalidad electoral del país. Estamos viviendo una suerte de contradicción a instancias de las propias instituciones del Tribunal Supremo Electoral. Una cosa es lo que dice el informe del CIFDE, el informe 302 del CIFDE, que si bien hace observaciones estrictamente de forma, de requisitos de forma que no se habrían cumplido, en ningún momento el informe del CIFDE sugiere o recomienda que se anule la totalidad del fondo, es decir, que se anule todo el Congreso y las determinaciones emanadas del Congreso de la UCAeñe. En cambio, pasa a Sala Plena este informe, y en Sala Plena determinan que pues se debería anular todo el Congreso. Entonces, ¿de qué sirve el CIFDE? ¿De qué ha servido la observación del propio Tribunal Supremo Electoral a el Congreso de la UCAeñe si personas que ni siquiera han estado en el Congreso, que son los de Sala Plena, los miembros de Sala Plena, se den el lujo de anular de buenas a primeras absolutamente todo lo que se ha determinado en el Congreso de la UCAeñe, pues atentando contra los militantes, contra las determinaciones, contra la composición de la nueva directiva nacional, contra la composición de las otras 14 secretarías que establece el Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. Entonces, entran en contradicciones, y esas contradicciones, por supuesto, que se generan al interior del Tribunal Supremo Electoral, que ellos piensan afectan única y exclusivamente al movimiento al socialismo. No es solamente eso, querido José, afectan a toda la población, porque la población ya no va a tener, es una institución, el Tribunal Supremo Electoral, que ha perdido total credibilidad, no solamente con el movimiento al socialismo, sino con toda la población en su conjunto, ante estas contradicciones que se ve nomás una manipulación política del órgano ejecutivo para que Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral opte por una resolución contraria a lo que dice el propio CIFDE, ¿no? Y eso puede traer una cola muy larga, porque cualquier partido político no va a tener esa seguridad de que el órgano electoral plurinacional está trabajando en imparcialidad. Claro, entonces el resto de fuerzas políticas, incluyendo al movimiento al socialismo, van a decir, entonces, ¿para qué sirve que vengan veedores del Tribunal Supremo Electoral, en este caso miembros del CIFDE, a garantizar que se está llevando el Congreso en los mayores grados de legalidad, de legitimidad, de transparencia,
de idoneidad, sí, posteriormente miembros de sala plena van a tirar por la borda todo lo que ha dicho el CIFDE, ¿no? Entonces esas contradicciones llaman poderosamente la atención, indignan a la población, nos indignan por supuesto a todos nosotros como militantes del movimiento al socialismo, es una indignación generalizada, que con una forma tan grosera se trate pues de tirar por la borda todo lo que se ha determinado a instancias del el propio informe del CIFDE, las propias determinaciones que se han realizado en el Congreso del Movimiento al Socialismo, haber seguido todos los pasos procedimentales, pasito a pasito, de forma diligente, el procedimiento electoral para que se realice, porque este ha sido un proceso electoral. Lo realizado en el Aucaeñe con la veeduría del Tribunal Supremo Electoral, el Congreso del MAS, ha sido un proceso electoral, que no es el primer proceso electoral que realiza el Movimiento al Socialismo interno. Se han realizado otros 9 procesos electorales, es decir, otros 9 congresos anteriores para componer la directiva del Movimiento al Socialismo. Si bien el estatuto orgánico actual que tiene el Movimiento al Socialismo ha sido compatibilizado con la Ley de Organizaciones Políticas 1096 del 2021, se han seguido todos una serie de requisitos y una serie de procesos que no se pueden tirar por la borda o inobservar, y que miembros de la sala plena se den ese lujo es totalmente atentatorio, querido José, contra la institucionalidad electoral de todo el Estado boliviano. No solamente ellos piensan que solamente están atentando contra el MAS, no, están atentando contra la credibilidad de toda la institucionalidad electoral, y nos afecta a masistas y finalmente a todos los bolivianos. Bueno, hasta el día de ayer, para ir cerrando ya esta entrevista con el doctor Villalba, muchas personas pensaron que había un vacío ya en el movimiento al socialismo al anular este congreso, pero hoy la vocal Dina, como lo comenté hace minutos nada más, ha dicho que el movimiento al socialismo está todavía a la cabeza de Evo Morales. Eso significa que si se tendría que hacer otro congreso, sería un congreso convocado y llamado por el jefe nacional, que es Evo Morales. Claro que sí. ¿Por qué? Estamos viendo que según la propia resolución que ha comunicado, ni siquiera notificado, comunicado por medios de prensa, el secretario de Cámara, indica que si se anula el Congreso del Movimiento al Socialismo, como es la intencionalidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, el único que podría convocar a un nuevo Congreso es la directiva saliente. Es decir, la directiva anterior a la directiva que se escogió en el Congreso de la Aucaeñe. ¿Quién compone esa directiva? Evo Morales y toda la antigua directiva, ¿no? Entonces, se están lanzando también organizaciones sociales que tal vez por la ignorancia normativa del proceso electoral, la ignorancia también de la ley 1096 y toda la normativa que acompaña a estos procesos electorales que vienen a ser de las organizaciones políticas, dicen ahora nosotros como Pacto de Unidad vamos a convocar un verdadero congreso del MAS. Es una ignorancia total de la normativa electoral, de la ley de organizaciones políticas, porque los únicos facultados para convocar, según el propio órgano electoral plurinacional, en el caso de que se diera un nuevo congreso, vendría a ser Evo Morales y toda su directiva, ¿no? Ahora bien, don Gerardo García. Don Gerardo García. Ahora también esto es de última ratio, ¿no? Esperando que todo sea contrario, que no se dé lugar al recurso extraordinario de revisión, que se ratifique el Tribunal Supremo Electoral, que haciendo la acción de amparo constitucional, el movimiento al socialismo como accionantes, no se dé lugar tampoco, no se responda en la vía judicial, en la vía estrictamente constitucional, y se tenga que llegar a una nueva convocatoria, ¿no? Porque todavía nada está dicho, querido José. Si bien la intencionalidad política es que se anule totalmente el Congreso del Movimiento al Socialismo a través de esta resolución, que lo vuelvo a decir, es contrario al informe 302 del CIFDE, pues estamos viviendo también una suerte de que existen todavía los recursos, el administrativo, que es el recurso extraordinario de revisión, para que pueda reflexionar todavía su accionar, se pueda subsanar y en todo caso no se deje sin efecto el Congreso de la Aucaeñe. Eso todavía está, y la vía constitucional. Ahora bien, también como esta, lo volvemos a decir, ha sido una determinación que no tiene sustento jurídico, que es una determinación del Tribunal Supremo Electoral estrictamente política, digitada por el órgano ejecutivo, pues esta
este efecto político va a tener también una consecuencia política, que es la movilización. Ya se está convocando a las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad, a las 9 direcciones departamentales, a través de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, que pues se tenga una respuesta en las calles, se tenga una respuesta de movilización, porque obviamente los militantes del Movimiento al Socialismo que han participado del Congreso en la Ucaña van a defender los derechos que las resoluciones y determinaciones les han dado en ese Congreso, que se ha desarrollado, lo vuelvo a decir, como lo dice el propio informe del CIFDE, de la manera más legal, transparente, nuevamente lo digo, y legítima en su convocatoria y en todos los plazos procedimentales que se ha seguido. Bien, gracias doctor por su presencia y como siempre un análisis bastante claro y contundente de lo que está viviendo en las últimas horas nuestro país y sobre todo el partido más importante también de nuestro país, valga la redundancia, el Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias, José, siempre es un gusto compartir contigo y con la Radio Costa-Choncoca. Bien, vamos al primer corte musical de la tarde, estamos escuchando a Daniel De Vita, este músico argentino.